Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos en posición normal. Tenemos el ángulo en posición normal. Un ángulo θ está en posición normal, posición estándar o canónica si su vértice esté en el origen del sistema de coordenadas rectangulares. Su lado inicial coincide con el semieje x positivo y su lado final se ubica en cualquier región del plano. Entonces, tenemos nuestro plano cartesiano x y y. Tenemos que el ángulo θ va a ser ángulo de posición normal si su vértice está en el origen. En este caso, tenemos que el vértice está en el origen, el punto de intersección de x y y. Su lado inicial de ese ángulo va a ser el semieje en posición x positiva. Y su lado final va a ser en cualquier parte de mi plano cartesiano. En este caso, está en esta sección. Esto va a ser el lado final. Entonces, si cumple la condición de que tiene el vértice en el origen del sistema de coordenadas y el lado inicial en el semieje x positivo, viene a ser un ángulo en posición normal. Quiere decir que llega hasta su lado final, que está en esta sección. Este ángulo θ entonces va a ser un ángulo en posición normal. Tenemos los cuadrantes del plano cartesiano. El plano cartesiano se divide en cuadrantes, nombrados en sentido antihorario, iniciando desde el cuadrante superior derecho. Nosotros tenemos nuestro plano cartesiano, donde cada eje me va a indicar una cantidad de grados. En este caso, esta posición me indica 0 grados. La posición de acá me va a indicar 90 grados. La de acá me va a indicar 180 grados. Parte de abajo 270 y al dar una vuelta completa sería 360 grados. Es como si fuera una circunferencia. 0 grados, 90, 180 grados, 270 y 360 grados. Entonces, acá se separa en 4 regiones, donde esta región se le llama primer cuadrante. La región de acá se le va a llamar segundo cuadrante. Esta sección se le llama tercer cuadrante y la región de aquí se le llama cuarto cuadrante. Representado el primer cuadrante como 1C, segundo cuadrante como 2 veces C, el tercer cuadrante 3 veces C y el cuarto cuadrante 4 veces C. En este caso, los números están representados en números romanos. Ahora, el lado final del ángulo en posición normal nos indica el cuadrante al que pertenece dicho ángulo. Por ejemplo, si yo tengo mi ángulo alfa, que su lado inicial está el semieje X, su vértice en el origen, y en este caso el lado final está en el tercer cuadrante. Entonces yo voy a decir que el ángulo alfa gira hasta llegar al lado final, que viene a ser que está en el tercer cuadrante. Entonces yo puedo definir que alfa es mayor a 0, o sea, es un ángulo positivo, y que alfa pertenece al tercer cuadrante. Acá tenemos otro gráfico. Tengo el ángulo phi, parte del semieje X, dando 2 vueltas hasta llegar a su lado final. Yo observo aquí que el ángulo phi está en sentido horario, es menor a 0, o sea, un ángulo negativo, y que pertenece en el segundo cuadrante. O sea, yo voy a decir que el ángulo phi, que lo cambien por favor, el ángulo phi pertenece al segundo cuadrante. Ahora, una vez que tenemos las definiciones claras, vamos a ver lo que son las razones trigonométricas para ángulo en posición normal. Veamos, sea θ el ángulo en posición estándar o en posición normal. Tengo mi plano cartesiano y tengo mi ángulo en posición normal, donde ubico el lado final y de ese lado final ubico un punto P, formado por las coordenadas X, Y, donde X me va a indicar las abscisas, Y me va a indicar la ordenada. Desde este punto hasta el origen, a esa línea de ahí se le llama R, que viene a ser radio vector. Una relación entre R, X y Y viene a ser R es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Acá observo que R va a ser radio vector de P. O sea, tener presente que R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, donde R tiene que ser siempre mayor a 0. Otra forma de representar sería R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. A partir de eso podemos obtener las razones trigonométricas del ángulo, en este caso θ. Y tendría que el seno de este ángulo θ va a ser igual. En este caso ya no vamos a hablar de cateto opuesto, cateto adyacente o hipotenusa. En este caso vamos a hablar de las
de las abscisas ordenadas y el radio vector, o sea, de x, y r. Entonces yo puedo decir que seno de teta va a ser igual a y sobre r, donde y va a ser la ordenada en el punto P y r va a ser el radio vector. El coseno va a ser x sobre r, donde x va a ser la abscisa en el punto P y r el radio vector. La tangente va a ser y sobre x, donde y es la ordenada en el punto P y x va a ser la abscisa en el punto P. La cotangente es x sobre y, donde x es la abscisa en el punto P y y es la ordenada en el punto P. Tengo la secante del ángulo θ, que es r sobre x, donde r es el radio vector y x la abscisa en el punto P. Y la cosecante de θ va a ser igual a r sobre y, que sería radio vector sobre ordenada en el punto P. O sea, ahora vamos a trabajar nosotros con las coordenadas x, y r. En resumen, voy a decir que seno de θ es igual a y sobre r, coseno de θ es x sobre r, tangente de θ es y sobre x, cotangente de θ es x sobre y, secante de θ es r sobre x y cosecante de θ va a ser r sobre y. Acá tenemos una pequeña nota. Para recordar las definiciones anteriores utilizamos los siguientes cambios. Yo voy a decir que el cateto opuesto se va a representar por la ordenada y. El cateto adyacente se va a representar por la abscisa x y la hipotenusa va a ser cambiado por el radio vector. Entonces, al saber esto yo ya puedo saber mis razones trigonométricas. Sería que el seno, que viene a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, donde el cateto opuesto es y, hipotenusa es r, entonces sería y sobre r. De la misma forma la cotangente. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, donde cateto adyacente es x y cateto opuesto es y. Entonces yo puedo decir que la cotangente va a ser x sobre y. O sea, tenemos que tener presente todo esto para poder aplicar en mis razones trigonométricas en mi ángulo en posición normal. Tenemos los ángulos coterminales. Son aquellos ángulos trigonométricos que ubicados en posición normal tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final y poseen un vértice en común. Tengo mi plano cartesiano, de la cual ubico el ángulo alfa en posición normal, que observo que su lado final está en el segundo cuadrante. Tengo mi ángulo θ, que está en posición normal, y observo que su lado final también es el mismo que el ángulo alfa. Poseen el mismo lado final. Entonces, si cumple eso, que poseen el mismo lado inicial y el mismo lado final, yo voy a decir que el ángulo alfa y θ van a ser ángulos coterminales. Entonces cumple también que alfa menos θ va a ser igual a 360 multiplicado por k, o también se puede representar alfa menos θ igual a 2k por pi, donde k pertenece a los números enteros. Entonces, cuando yo tengo ángulos coterminales, yo voy a decir que la razón trigonométrica de alfa va a ser igual a la razón trigonométrica de θ. Entonces, representando por razones trigonométricas, yo voy a decir que el seno de alfa va a ser igual al seno de θ. El coseno de alfa va a ser igual al coseno de θ. La tangente de alfa también va a ser igual a la tangente de θ. La cotangente de alfa va a ser igual a la cotangente de θ. La secante de alfa va a ser igual a la secante de θ. Y la cosecante de alfa va a ser igual a la cosecante de θ. Entonces, en conclusión, yo voy a decir que si tengo ángulos coterminales, cualquier razón trigonométrica que intervenga alfa va a ser la misma que la razón trigonométrica que intervenga a, en este caso, θ. Tener presente eso para ángulos coterminales. Entonces vamos a hacer el desarrollo de algunos ejercicios. En total 6 ejercicios y su respectiva tarea. 5 ejercicios para desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: hallar el valor del coseno de phi, y me da el plano cartesiano. Yo observo que el ángulo phi está partiendo del semieje x, dio una vuelta completa hasta llegar al lado final que esté en el segundo cuadrante, cuyo hay un punto donde las coordenadas es menos 5 y 12. Entonces vamos a hallar el coseno de phi. Para eso tenemos que ubicar el valor de x y y. Tener presente aquí que voy a ubicar ese punto, me indica una coordenada de x y a su vez también me va a indicar una coordenada de y.
donde x va a ser menos 5. Y la coordenada de y, o el punto en y, va a ser 12. Entonces yo puedo decir aquí que x en el plano cartesiano va a ser menos 5 y y va a ser 12. Tener presente que el primer valor es x y el segundo es y. Para eso ahora tengo que hallar r, el radio vector. Este punto hasta el origen, eso va a ser el radio vector. Me falta hallar r. Pero yo sé que r al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Reemplazando tendría que r al cuadrado va a ser igual a x, que vale menos 5, todo eso al cuadrado, más y, que vale 12, todo eso elevado al cuadrado. Y r al cuadrado es igual a menos 5 al cuadrado, 25. Más 12 al cuadrado, 144. Entonces el valor de r al cuadrado va a ser igual a 25 más 144 es 169. Entonces el valor de r, ¿qué va a ser igual? Ese 2 pasa como raíz cuadrada, entonces r va a ser igual a 13. Entonces ya tengo el radio vector. Entonces el radio vector vale 13. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? A mí me piden hallar el coseno de phi. El coseno viene a ser x sobre r. Donde x, ¿cuánto vale? X vale menos 5 y r vale 13. Entonces, eso viene, el coseno de phi en plano cartesiano va a ser menos 5 sobre 13. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, el punto, me dan P, que es menos 2, menos 1, dice pertenece al lado final de un ángulo canónico. Ángulo canónico, ángulo en posición normal. Entonces, me piden hallar T, que es igual a cotangente teta más raíz cuadrada de 5 por seno de teta. Vamos a hallar eso. Para eso tengo que hallar las coordenadas del ángulo teta. Vamos a ubicar el punto menos 2, menos 1. Entonces, recuerda que el primero es x y el segundo es y. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, donde este es x y este es y. Ubicamos el punto menos 2, que eso pertenece a las x. Recuerda, positivos, negativos. Menos 2 más o menos va a ser por aquí, que va a ser menos 2. Y vamos a ubicar menos 1, que eso corresponde a las y. Acá arriba es positivo, abajo son negativos. Entonces menos 1 más o menos sería por aquí. Entonces sería menos 1. Entonces vamos a ubicar el punto en mi plano cartesiano formado por menos 2 y menos 1. Entonces más o menos va a ser este. Más o menos sería este punto de intersección. De este punto voy a unir al origen. Entonces yo voy a decir que el lado inicial o el ángulo canónico parte del semieje X hasta su lado final, que esté en el punto P. Entonces este va a ser el ángulo teta, el ángulo canónico. Pertenece al tercer cuadrante. Entonces, yo acá puedo decir que X va a estar formado, ¿cuánto es? Menos 2. Y es menos 1. ¿Qué nos falta hallar? R, que es el radio vector, que viene a ser la distancia de punto al origen, o sea, R. Vamos a hallar R. El radio vector al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a x, que vale menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más y, que vale menos 1 al cuadrado. Tengo que r al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado, 4. Más menos 1 al cuadrado, 1. Entonces tengo que r al cuadrado es igual a 4 más 1, 5. Entonces el valor de r, ¿cuánto va a ser igual? C2 pasa como raíz, sería r raíz cuadrada de 5. Entonces ya tengo el valor de radio. Acá el radio vale raíz cuadrada de 5. Ahora, una vez que ya tengo los componentes, lo que voy a hacer es hallar el valor de t. T dicen que es igual a cotangente de teta más raíz cuadrada de 5 por el seno de teta. Reemplazando con los planos coordenadas, sería cotangente, viene a ser un x sobre y, más raíz cuadrada de 5 por el seno, que viene a ser y sobre r.
Reemplazando tendría t que es igual a x que vale menos 2, acá se coloca con todo y signo, sobre y que vale menos 1, más raíz cuadrada de 5 por y que vale menos 1, recuerda que se coloca con todo y signo, sobre r que vale raíz cuadrada de 5. Tendría acá que t va a ser igual a menos 1 entre menos 2 entre menos 1, simplemente sale 2. Raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5 se elimina. ¿Qué te queda? Me queda simplemente menos 1. Y t va a ser igual a 2 menos 1 es igual a 1. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, del gráfico calcula y me dan e que va a ser igual a raíz cuadrada de 34 por el seno de phi más 5 por la tangente phi. Y me dan el gráfico. Entonces yo observo en mi plano cartesiano, tengo x, y observo el ángulo phi que parte del semieje x positivo, da una vuelta completa, hasta llegar al cuarto cuadrante, donde obtengo el lado final. En ese lado final obtengo el par ordenado 5, menos 3. Entonces yo puedo decir que el ángulo phi es el ángulo en posición normal. Ahora, este punto está formado por componentes tanto para x y tanto para y. Entonces lo que voy a hacer acá es ubicar esos componentes. Entonces ubico el componente de x, que en este caso va a ser 5. Recuerda que el primero corresponde a x. Y un componente para y, que más o menos sería hasta aquí. Sería el punto aquí, que le corresponde menos 3. Entonces yo ya tengo los tantos, yo puedo decir aquí que ya tengo los valores de x, que va a ser igual a 5. Tengo el valor de y, que va a ser igual a menos 3. Recuerda que es x, y. ¿Qué me faltaría hallar? Me falta hallar el radio vector. El radio vector viene a ser desde el origen hasta el punto mencionado. En este caso toda esta medida va a ser r. Entonces vamos a hallar el valor de r. Entonces yo sé que r al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Reemplazando tendría que r al cuadrado va a ser igual a x, está formado por 5, todo eso elevado al cuadrado, más y, que está formado por menos 3, sería menos 3, todo eso elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que r al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado, 25, más menos 3 al cuadrado, eso va a ser igual a 9. Yo voy a continuar acá al costado, tendría que r al cuadrado va a ser igual 29 más 25 más 9 es igual a 34. Ese cuadrado lo paso al otro lado como raíz, tendría que raíz cuadrada de 34. Entonces ya sé el valor de r. El radio vector es igual a raíz cuadrada de 34. Una vez que ya tengo los componentes x, y r, voy a reemplazar en la expresión que me dan. Entonces, me piden hallar e, que va a ser igual a raíz cuadrada de 34, eso multiplicado por el seno de phi, más 5 por la tangente de phi. Entonces vamos a reemplazar, tendría que raíz cuadrada de 34 por seno de phi en mi plano cartesiano, simplemente va a ser y sobre r, más 5 por la tangente phi, que viene a ser y sobre x. Ahora vamos a reemplazar, tendría raíz cuadrada de 34 por y, que yo sé cuánto vale y, sería menos 3, eso entre paréntesis. Todo sobre r, que r vale raíz cuadrada de 34. Más 5 multiplicado por y vale menos 3, eso entre paréntesis. Todo esto sobre x, que x vale en este caso 5. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo tengo raíz cuadrada de 34 por menos 3 sobre raíz cuadrada de 34. Estos dos valores se van a eliminar. De la misma forma aquí, tengo 5 por menos 3 sobre 5. Este 5 con este 5 se van a eliminar. Entonces yo tendría aquí, esto va a ser igual a menos 3. En este caso tendría más por menos 3. Eso simplemente va a ser menos 3. Entonces yo sé que este es el valor de e. Entonces yo sé el cuánto vale e. Sería menos 3, eso va a ser igual a menos 6. Entonces yo tengo el valor de e para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4.
me dicen, si 4 elevado a la tangente al cuadrado de teta, todo eso es igual a 8, también me dicen que el ángulo teta pertenece al tercer cuadrante. Me piden calcular raíz cuadrada de 3 por el seno de teta más raíz cuadrada de 2 por el coseno de teta. Entonces vamos a desarrollar eso. Para eso necesito saber una razón trigonométrica, ya que en mi plano cartesiano no me mencionan de un punto para saber cuál es x, cuál es y. Yo necesito saber el valor de x y y para poder hallar radio vector y poder reemplazar aquí. ¿De dónde voy a obtener esos valores de x y y? Voy a obtener de este dato de aquí. Entonces, yo voy a decir acá que 4 elevado a la tangente al cuadrado de teta, esto dice que es igual a 8. Yo observo que el 4 es un 2 al cuadrado y el 8 también es un 2 al cuadrado. Entonces yo voy pensando en ecuaciones exponenciales. Entonces yo voy a decir que ese 4 lo convierto en un 2 elevado al cuadrado. Todo eso está elevado a la tangente al cuadrado de teta. Esto va a ser igual, ese 8 es un 2 elevado al cubo. Acá observo potencia y potencia, los exponentes se multiplicarían, entonces tendría 2 elevado a 2 por tangente al cuadrado de x, simplemente es 2 tangente al cuadrado de teta. Esto va a ser igual a 2 elevado al cubo. Como tengo ecuaciones exponenciales, si las bases son iguales, los exponentes también van a ser iguales. Entonces yo tendría que 2 por el tangente al cuadrado de teta va a ser igual a 3. Ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir, tendría tangente al cuadrado de teta va a ser igual a 3 sobre 2. En este caso voy a sacar la potencia 2, lo mando al otro lado y pasaría como raíz. Entonces tendría tangente de teta va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 2. Sacándole raíz a cada uno de ellos, yo puedo decir que la tangente de teta va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2. Ahora, tengo que tener presente algo. Ya tengo una relación de la tangente, que está formada por raíz cuadrada de 3 sobre raíz cuadrada de 2. Pero si yo quiero ubicar las coordenadas para mi plano cartesiano, yo sé que la tangente, ¿a qué va a ser igual? Yo sé que la tangente está formada por y sobre x. Entonces yo puedo decir aquí que el valor de y va a ser raíz cuadrada de 3 y el valor de x va a ser raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a ubicar eso en mi plano cartesiano. Antes de ubicar esos puntos, yo tengo que observar el ángulo teta. Como el ángulo teta es un ángulo de posición normal, me dicen que pertenece al tercer cuadrante. Entonces tengo el primero, segundo, tercer cuadrante. Entonces yo voy a ubicar en el tercer cuadrante su lado final. Esto viene a ser el lado final del ángulo teta que parte en posición normal. Entonces yo voy a decir, parte en posición normal, recuerda, eje X, eje Y. El ángulo teta parte del semieje X y llega hasta el lado final que está en el tercer cuadrante. Este ángulo va a ser teta. Ahora de ese ángulo voy a ubicar sus puntos. De ese lado final, voy a ubicar un punto, del cual me va a indicar qué componentes, me va a indicar los componentes para X y los componentes para Y. Yo observo aquí que y en la tangente teta va a ser igual a raíz cuadrada de 3. Entonces yo ubico en y, este punto va a corresponderle raíz cuadrada de 3. Y para x le va a corresponder raíz cuadrada de 2. Entonces de este punto a x le va a corresponder raíz cuadrada de 2. Ahora, ten presente algo aquí. Yo observo que este raíz cuadrada de 2 pertenece al semieje negativo de las x. Entonces este valor tiene que ser negativo, entonces yo le pondría acá menos 2. Y también observo que raíz cuadrada de 3 pertenece al semieje negativo de las y. Entonces este raíz cuadrada de 3 tiene que también ser negativo. En otras palabras, yo digo que y sobre x va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3 sobre menos raíz cuadrada de 2. Entonces no afecta a la igualdad porque menos entre menos más sigue siendo el valor positivo. O sea, no hay problema ahí. Entonces una vez que tengo los valores, voy a decir acá que x va a ser igual a menos raíz cuadrada de 2 y y va a ser igual a menos raíz cuadrada de 3. ¿Qué me falta hallar? El radio vector. Se me falta hallar R, que viene a ser este de acá.
Entonces, por fórmula voy a hallar R. Yo sé que R es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. El cuadrado lo puedo poner aquí o simplemente como raíz cuadrada, o sea, no hay problema ahí. Tendría que R al cuadrado va a ser igual a X, que vale menos raíz cuadrada de 2, todo eso elevado al cuadrado. Más Y, que vale menos raíz cuadrada de 3, todo eso al cuadrado. Tengo que R al cuadrado va a ser igual a menos un valor negativo elevado al cuadrado va a ser positivo. Tendría raíz cuadrada de 2 al cuadrado, simplemente es 2. Valor negativo al cuadrado es positivo. Acá sería más raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3. Tendría que R va a ser igual a 2 más 3, 5. Como tengo una potencia, lo paso al otro lado como raíz y tendría que R va a ser igual a raíz cuadrada de 5. Entonces yo tengo el valor de R, que es raíz cuadrada de 5. Entonces, vamos a hallar lo que nos piden. Nos piden raíz cuadrada de 3 por el seno de teta más raíz cuadrada de 2 por el coseno de teta. Entonces tendría raíz cuadrada de 3 por el seno de teta, que viene a ser Y sobre R. Más raíz cuadrada de 2, que viene a ser coseno de teta, que es X sobre R. Entonces vamos a reemplazar los valores. Yo lo voy a hacer acá al costado. Entonces reemplazando, tendría raíz cuadrada de 3 por Y, que vale menos raíz cuadrada de 3. Todo esto sobre R, que vale raíz cuadrada de 5. Más raíz cuadrada de 2, todo eso multiplicado por X, que vale menos raíz cuadrada de 2. Todo esto sobre R, que vale raíz cuadrada de 5. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es 3, pero como está con menos, sería menos 3 raíz cuadrada de 5. Acá va a ser raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, va a ser 2, pero como está con menos, ese menos por más va a seguir siendo menos raíz cuadrada de 5. Yo observo aquí que sería menos 3 menos 2 va a ser igual a menos 5 raíz cuadrada de 5. Pero como no puedo tener la raíz, lo que voy a hacer es racionalizar. Tendría menos 5 sobre raíz cuadrada de 5. Todo eso voy a multiplicar. Racionalizando raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. Entonces, tendría menos 5 multiplicado por raíz cuadrada de 5. Todo esto sobre raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, eso es igual a 5. Entonces yo tengo el valor yo tengo el valor de esta expresión. Menos 5 con menos 5 se van. Entonces, ¿cuánto sería la respuesta? Simplemente va a ser menos raíz cuadrada de 5. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular S, que es 3 coseno de phi más 2 coseno de omega más secante de phi. Y me dan el gráfico. ¿Qué observo aquí? Observo que el ángulo phi está partiendo del semieje X y llega a un lado final, que viene a ser este acá. Y observo que el ángulo omega también parte del semieje X y llega al mismo lado final. Entonces, yo puedo decir que el ángulo phi y el ángulo omega, acá voy a decir que el ángulo phi y el ángulo omega son ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? Es aquel ángulo que tiene el mismo vértice, el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces, yo ya dije que el ángulo phi y el omega son coterminales. Característica de ángulos coterminales, que la razón trigonométrica, tanto del ángulo phi, va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo omega. Entonces, la razón trigonométrica de phi es igual a la razón trigonométrica del ángulo omega. Pero a mí me pedían hallar S, que era igual a 3 veces coseno de phi más 2 veces coseno de omega, todo esto multiplicado por la secante de phi. Entonces, como el ángulo omega y phi son ángulos coterminales, yo puedo decir que el coseno de phi va a ser igual al coseno de omega. Reemplazando, nos tendría que S va a ser igual a 3 coseno de phi
más 2 coseno, pero ya no de omega, va a ser coseno de phi, porque estos ángulos son coterminales. Todo eso multiplicado por la secante de phi. Lo que hice aquí es convertir todo a un solo ángulo para poder operar. Desarrollando tendría que 3 coseno de phi más 2 coseno de phi es 5 coseno de phi. Todo esto por secante de phi. Entonces, ¿ese a qué va a ser igual? Recordando propiedades de las razones trigonométricas. El coseno de un ángulo por el secante del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Entonces tendría que 5 por 1 es igual a 5. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 6. Me dice, del gráfico calcule E, que es igual a 3 por tangente de alfa menos 5 por cotangente de beta. Y me dan el gráfico. Vamos a desarrollar esto. Yo observo en el gráfico, en mi plano XY, que tengo el ángulo alfa, donde su lado final está en el tercer cuadrante. Y a su vez, ubicamos ese lado final un punto que está formado por el par ordenado menos 3, menos 5. Entonces yo puedo observar el gráfico, que yo tengo el valor de X, que va a ser igual a menos 3, y también tengo el valor de Y, que va a ser igual a menos 5. ¿Qué me faltaría? Me faltaría saber el valor de R. Entonces vamos a hallar R. Por fórmula dice que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Tendría que entonces R al cuadrado va a ser igual a X, que vale menos 3. Todo eso al cuadrado más Y, que vale menos 5. Todo eso al cuadrado. Tendría que R al cuadrado va a ser igual a menos 3 al cuadrado, 9. Más menos 5 al cuadrado, 25. Tendría que R al cuadrado va a ser igual a 9 más 25, 34. Entonces el valor de R, ¿cuánto sería? El radio vector va a ser igual a ese 2, pasa como raíz, sería raíz cuadrada de 34. Entonces yo sé el valor de el radio vector, que es raíz cuadrada de 34, que a su vez viene a ser esta medida. Eso viene a ser radio vector. Entonces, ya tengo el valor del radio vector. Podría reemplazar en lo que me pide, pero tengo que tener presente algo. Yo observo el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Qué observo en esos ángulos? El ángulo alfa es un ángulo en posición normal que comienza con el semieje X, lado inicial, y llega hasta su lado final, que está en el tercer cuadrante. Observo que el ángulo beta igual empieza por el lado inicial, que viene a ser el semieje X, y llega hasta su lado final, que está en el tercer cuadrante, y es el mismo que el ángulo anterior. Entonces, yo por definición sé que si dos ángulos tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, esos ángulos, en este caso alfa y beta, van a ser coterminales. Son aquellos ángulos que tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Característica de los ángulos coterminales, que su razón trigonométrica, en este caso de alfa, de uno de ellos, va a ser igual a la razón trigonométrica del otro, que en este caso es beta. La razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. Entonces yo podría decir que la tangente de alfa va a ser igual a la tangente de beta. De la misma forma, la cotangente de alfa va a ser igual a la cotangente, en este caso de beta. Entonces yo podría reemplazar en E. E va a ser igual 3 tangente de alfa menos 5 cotangente de beta. En este caso voy a trabajar con un solo ángulo, voy a trabajar con alfa. Tendría que E va a ser igual a 3 tangente de alfa menos 5, en vez de cotangente de beta voy a poner cotangente de alfa. Una vez que tenga eso, vamos a aplicar las coordenadas que tenemos aquí, que nosotros sabemos. Vamos a trabajar con las coordenadas X, Y y R. Entonces yo puedo decir que E va a ser igual a 3 tangente, que viene a ser Y sobre X, menos 5 por la cotangente, que viene a ser X sobre Y. Tendría que entonces el valor de E va a ser igual a 3 por Y, que vale menos 5, todo esto entre paréntesis, sobre X, que vale menos 3.
todo esto menos 5 multiplicado por x que vale menos 3 sobre y que vale menos 5. Entonces, ¿qué observo aquí? Este 3 con este 3 de aquí se van a eliminar. Entonces, ¿qué me quedaría? Quedaría e que va a ser igual a menos entre menos más. Entonces me queda 5 positivo. Entonces acá tendría menos, yo observo aquí, que este 5 con este 5 también se van a eliminar. Y me quedaría menos entre menos más. Entonces simplemente me queda 3. Entonces yo puedo saber cuánto es el valor de e. E va a ser 5 menos 3. Esto es igual a 2. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 6.